El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios.
Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14.000 personas podrían perder la vida y más de 100.000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70.000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1.600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280.000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20.000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1.000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Antes de que un terremoto sacuda el suelo, algo furtivo podría suceder. Un movimiento lento y silencioso sin ninguna sacudida. Nadie está consciente de que justo bajo sus pies, la tierra junta fuerzas para temblar violentamente y causará estragos, destrucción y devastación. Un nuevo estudio muestra que un movimiento lento podría ser la forma en que comienzan los terremotos. Para resolver esto, los científicos no comenzaron con grandes piezas de la Tierra. En su lugar, entraron a un laboratorio y usaron láminas de plástico transparente llamadas plexiglass. Empujaron dos láminas de plexiglass de lado una contra la otra, de la misma manera en que las placas tectónicas, enormes bloques de la corteza terrestre, se empujan entre sí bajo tierra. Mientras empujaban, el plástico se resquebrajaba
resquebrajaba, tal como la Tierra durante un terremoto. Y aunque era plástico y no roca, la física, la manera en que las cosas se rompen y se mueven era la misma. Los terremotos ocurren cuando dos placas tectónicas se deslizan en relación a la otra, pero se quedan atascadas. Los bordes entre ellas no se mueven fácilmente debido a algo llamado fricción. Es algo así como cuando tus zapatos se agarran al suelo. Con el tiempo las placas siguen moviéndose y se acumula el estrés. Es como doblar un palo. Al principio no se rompe, pero si sigues forzando, en algún momento se quebrará. El punto donde las placas están atascadas se llama falla, y hay una parte delgada y frágil en esa falla. Al decir frágil, me refiero a que no se dobla, simplemente se rompe. Así es como sucede. Primero se forma una grieta, es pequeña y se mueve lentamente. Aún no hay temblores, pero algo ya está ocurriendo bajo la superficie. La grieta se extiende, acumulando más energía. Cuando finalmente llega al borde de la zona frágil, ¡boom!, acelera, avanzando muy rápido, casi a la velocidad del sonido, y es entonces cuando la Tierra comienza a temblar. Entonces los científicos decidieron averiguar cómo comienza esa primera grieta. Llevaron a cabo su experimento, cuya configuración era similar a un tipo de falla en el mundo real llamada falla de deslizamiento lateral, como la falla de San Andrés en California. Aunque los materiales son diferentes, la forma en que se forman y se mueven las grietas es similar. El experimento ha ayudado a entender que los terremotos no siempre comienzan de manera repentina. A veces hay un inicio lento y silencioso como una señal de advertencia antes del gran temblor. Esta etapa temprana de un terremoto se llama frente de nucleación. Es como una semilla de una grieta que avanza con suavidad a través del material mucho antes de que ocurra cualquier ruptura real. Este movimiento silencioso y lento no libera energía en el entorno. Al principio, los científicos pensaban en las grietas como simples líneas unidimensionales, como un rascón recto en el papel, pero algo no cuadraba. El frente de nucleación de movimiento lento no se comportaba como una grieta rápida normal y no estaba claro por qué ni cómo de repente aceleraba y se convertía en un terremoto. La respuesta llegó cuando se dieron cuenta de que tenían que pensar en dos dimensiones en vez de una. En lugar de imaginar la grieta como una línea, comenzaron a pensar en ella como un parche, como un círculo en crecimiento que comienza en la superficie donde dos materiales se tocan. A medida que este parche se expande, más material a lo largo de sus bordes se rompe. Lo importante aquí es que la energía necesaria para romper el material está relacionada con cuán largo se hace el borde o el perímetro del parche. Cuanto mayor es el perímetro, más energía se necesita para seguir rompiendo. Por eso, este parche se mueve lento al principio. Aún no provoca la sacudida violenta que asociamos con un terremoto. Cómo se mueve sin enviar ondas de sacudida, a esta etapa se le llama asísmica. Eventualmente, el parche de grieta en crecimiento se extiende más allá de la zona frágil especial donde los materiales están atascados. Fuera de esta zona, la energía necesaria para seguir rompiendo el material ya no aumenta. En cambio, ahora hay energía adicional acumulándose, más de la necesaria para que la grieta crezca lentamente. Esta energía extra no se queda en silencio. De repente, potencia la grieta para que se mueva mucho más rápido, convirtiéndola en una ruptura a toda velocidad. Ese es el momento en que comienza el terremoto y el suelo empieza a temblar. Estos hallazgos ayudan a explicar cómo los terremotos pueden comenzar de manera lenta y silenciosa antes de volverse tan peligrosos. Muestran que pequeñas y lentas grietas pueden transformarse de repente en poderosas rupturas que se mueven rápidamente si las condiciones son adecuadas. Los científicos creen que si pueden aprender a detectar la etapa sísmica antes de que una grieta acelere, algún día se podrían predecir los terremotos o al menos comprender mejor las señales de advertencia. Aunque los terremotos son el tercer tipo más común de desastre natural, causan el mayor número de víctimas mortales. La NASA desempeña un papel importante en el estudio de los terremotos utilizando satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites recolectan datos e imágenes que muestran cómo cambia el suelo después de estas sacudidas. Por ejemplo, pueden detectar cuando la Tierra se desplaza, se eleva, se hunde o se agrieta. Estos cambios en la superficie ayudan a aprender más sobre la fuerza e impacto de los terremotos. Los satélites de la NASA también pueden rastrear cambios en las luces nocturnas. Si una ciudad se queda a oscuras después de un sismo, es una clara señal de que el área perdió energía y necesita ayuda.
Bien, ¿qué tal si hablamos sobre los mitos más comunes acerca de los terremotos, como el de los megaterremotos? Algunas personas se preocupan por terremotos extremadamente grandes, pero hay un límite en cuanto a lo grandes que pueden ser. El tamaño de un terremoto depende del tamaño de la falla donde ocurre. Una falla más larga y profunda puede provocar un terremoto más grande. Por ejemplo, la falla de San Andrés en California es larga, unos 1.300 kilómetros, pero no muy profunda, entre 16 y 20 kilómetros. Eso hace que los terremotos mayores a magnitud 8,3 en esa falla sean muy poco probables. El más grande registrado ocurrió en Chile en 1960. Tuvo una magnitud de 9,5 y fue en una falla enorme que tenía casi 1.600 kilómetros de largo y 240 kilómetros de ancho. Técnicamente no hay un límite establecido en la escala de magnitudes, pero un terremoto de magnitud mayor a 12 necesitaría una falla más grande que la Tierra, lo cual no es posible. Los terremotos pueden ocurrir cerca de la superficie o en la profundidad. La mayoría se produce en la corteza terrestre o en el manto superior hasta unos 800 kilómetros bajo tierra, pero los más profundos ocurren en la zona de subducción, lugares donde una parte de la corteza terrestre se desliza debajo de otra. En California, casi todos los terremotos ocurren en los primeros 25 kilómetros de la corteza. Una excepción es la zona de subducción de Cascadia en el norte de California, que se extiende hacia el norte pasando por Oregón, Washington y Canadá. Otro error común es pensar que el suelo puede abrirse durante un terremoto, pero eso generalmente solo sucede en las películas. Una grieta gigante que se abre y se traga cosas durante un terremoto es solo ficción. En la vida real, el suelo a ambos lados de una falla se desliza uno junto al otro. No se separa ni se abre de par en par. Pueden producirse pequeñas grietas o agujeros durante los deslizamientos de tierra, pero no a lo largo de la línea de falla en sí. Las fallas no se abren porque si lo hicieran, no habría fricción, y sin fricción, no habría terremoto. Ahora, algunos piensan que California podría desprenderse y hundirse en el océano durante un terremoto, pero así no funciona. El fondo del océano es tierra más baja, con agua encima. California no puede caer. Lo que realmente está sucediendo es que el suroeste de California se está deslizando lentamente hacia el norte en dirección a Alaska, a lo largo de la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, sobre la cual se encuentra California, se mueve unos 5 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas. Así que en unos 15 millones de años, Los Ángeles y San Francisco podrían ser vecinos, y en 70 millones de años, Los Ángeles podría estar cerca de Alaska. La gente se pregunta si una réplica puede ser más grande que el terremoto en sí. Las réplicas son sismos más pequeños que ocurren en la misma zona después de uno más grande. Son como la manera en que nuestro planeta se estabiliza después del temblor principal. Pero si una réplica resulta ser mayor que el primer terremoto, entonces llamamos al más grande la sacudida principal, y el anterior se convierte en un presagio sísmico. Alrededor del 5% al 10% de los terremotos de California son seguidos por uno más fuerte en el plazo de una semana. También es posible que dos sismos de la misma zona tengan magnitudes similares. Sin embargo, los terremotos muy grandes son raros, por lo que es aún más raro que dos enormes sucedan cerca uno del otro. Durante cientos de años, gente de Estados Unidos ha informado haber escuchado unos extraños estallidos fuertes. A estos sonidos misteriosos se les llama cielomotos, y sí, son algo real. Si alguna vez has escuchado un ruido fuerte y distante que no era una tormenta eléctrica o el escape de un motor de auto, ¡felicitaciones! Parece que has experimentado un cielomoto. Se reportan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la India y Japón, y todavía no sabemos exactamente por qué ocurren. A veces, estos estruendos se producen junto con terremotos. La gente los escuchó durante los terremotos de Nueva Madrid a principios del siglo XIX y los han seguido escuchando hasta enero de 2020. Quienes los han vivido los describen como un ruido precipitante o rodante. El famoso escritor estadounidense James Fenimore Cooper los describió de manera más poética, como el lago hablando a las colinas circundantes, que devuelven los ecos de su voz con respuesta precisa. A veces,
Estos misteriosos estruendos ocurren en el clima frío en vez de durante los terremotos. Uno de los puntos calientes de este fenómeno está cerca del lago Seneca en Nueva York. Los llaman los cañones de Seneca. Los estruendos pueden ser tan fuertes que sacuden ventanas y puertas. En agosto de 1886, después de un terremoto ocurrido en Charleston, la gente escuchó estos ruidos durante varias semanas, al mismo tiempo que las numerosas réplicas del terremoto. En el año 2020, científicos de la Universidad de Carolina del Norte revisaron antiguos artículos periodísticos, en especial de Carolina del Norte, donde la gente ha reportado frecuentemente estos sonidos. Esperaban relacionar los ruidos con datos de terremotos, pero no encontraron ninguna conexión entre los sonidos y los sismos. Uno de los investigadores mencionó que creen que los ruidos se producen en el aire y no bajo tierra. El equipo analizó infrasonidos, que son ruidos de baja frecuencia que los humanos no pueden oír. Encontraron señales que duraban de 1 a 10 segundos y que coincidían con los momentos en que la gente reportó haber escuchado los estruendos, pero nada es certero por ahora. Algunas personas piensan que las llamaradas solares, los tsunamis submarinos o el colapso de cuevas bajo el mar causan los cielomotos. Otros creen que los sonidos provienen de aviones que producen fuertes estallidos sónicos. Pero eso no explica los registros del pasado, antes de que se inventaran los aviones. Algunos científicos creen que un tipo de meteorito, llamado bólido, causa estos ruidos. Los meteoritos explotan al entrar en la atmósfera terrestre. Si esto ocurriera sobre nubes densas, el sonido se amplificaría y viajaría lejos, pero no encontraríamos nada en el suelo. Otra idea es que el gas podría estar escapando del fondo de lagos profundos, como el lago Seneca. Si piensas que los cielomotos son extraños, permíteme presentarte los arcoíris de niebla. También se los conoce como arcoíris blancos, arcoíris fantasmas o arcoíris de nube. Se forman de manera similar a los arcoíris coloridos comunes, pero son mucho más anchos. Los arcoíris ocurren cuando hay grandes gotas de lluvia en el cielo, y siempre puedes verlos en el lado opuesto de donde está brillando el sol. Los arcoíris de niebla se forman por pequeñas gotas en la niebla o las nubes en vez de grandes gotas de lluvia, y también aparecen opuestos al sol. Si quieres ver un arcoíris de niebla, debes buscarlo en una niebla delgada cuando el sol está brillante. Podrías ver uno cuando el sol comienza a brillar a través de la niebla, o si estás cerca del océano, donde la niebla suele formarse. Debido a que las gotas de agua en la niebla son tan diminutas, los arcos de niebla no tienen colores brillantes como los arcoíris. Incluso pueden parecer blancos o tener colores tenues. Para encontrar uno, dale la espalda al sol y mira en un ángulo de unos 35 a 40 grados desde donde está tu sombra. Algunos arcos de niebla son difíciles de ver al principio porque se confunden con la bruma, pero una vez que los encuentras, son fáciles de reconocer. El próximo fenómeno meteorológico raro al que debes estar atento es la tormenta de nieve con truenos. Es un tipo especial de tormenta eléctrica que ocurre durante una tormenta de nieve. A diferencia de las eléctricas comunes que a menudo ocurren en primavera y verano, la tormenta de nieve con truenos es mucho más rara, porque sucede durante las tormentas invernales más fuertes, como las grandes ventiscas, y al mismo tiempo necesita aire cálido, lo cual no es una combinación frecuente. Entonces, para que se dé una tormenta de nieve, debe haber humedad en el aire, algo de inestabilidad y algo que eleve el aire, como vientos ascendentes. Al igual que en las tormentas normales, pueden aparecer relámpagos cuando escuchas el trueno. Los rayos en una tormenta de nieve generalmente van de nube a nube en lugar de golpear el suelo, y el trueno suena diferente también. Se asemeja más a un murmullo bajo que a un estallido fuerte, ya que la nieve amortigua el sonido. Es menos probable que te alcance, pero aún así es importante permanecer dentro cuando escuches truenos para estar a salvo. Amantes de las auroras boreales, esto es para ustedes. Los científicos notaron un nuevo tipo de resplandor en el cielo que parecía una raya púrpura. Lo apodaron Steve como una broma, pero más tarde le dieron un nombre más científico. Mejora de velocidad de emisión térmica fuerte, abreviado como Steve en inglés.
Steve es en realidad una corriente rápida de gas supercaliente que siempre se desplaza hacia el oeste y solo aparece antes de la medianoche. Los científicos se preguntaban si podría ocurrir algo como Steve después de la medianoche, pero moviéndose en la dirección opuesta. Y ahora, creen haber encontrado un anti-Steve porque analizaron datos de una estación de investigación de Noruega. En diciembre de 2021, tomaron una foto de una brillante franja púrpura que se extendía 1000 kilómetros por el cielo y apareció después de medianoche. Los satélites de la Agencia Espacial Europea también midieron las condiciones en esta parte del cielo y descubrieron que los iones se movían hacia el este. El gemelo nocturno de Steve aún no había sido nombrado oficialmente, pero sería genial si se llamara Sam, que es la abreviatura de Steve After Midnight, o Steve después de la medianoche. Si alguna vez has visto nieve que caía del cielo en un día soleado sin una sola nube, debe haber sido polvo de diamante. Es un fenómeno meteorológico especial en el que millones de diminutos cristales de hielo se forman cerca del suelo. Estos cristales de hielo flotan en el aire, tal como el polvo flota en tu casa. Cuando la luz del sol incide en estos cristales, brillan como diamantes. A diferencia de la nieve común, el polvo de diamante puede caer de un cielo despejado, por lo que a veces lo llaman precipitación de cielo claro. Ocurre debido a una inversión térmica. Normalmente, el aire se enfría a medida que asciendes desde el suelo, pero en una inversión térmica, el aire frío permanece cerca del suelo y el aire más cálido se sitúa encima. El aire cálido tiene más vapor de agua, y cuando se mezcla con el aire frío cercano al suelo, se convierte directamente en cristales de hielo y nace el polvo de diamante. Para que esto ocurra, el aire cerca del suelo debe estar muy frío, muy por debajo del punto de congelación. El polvo de diamante puede caer durante días, pero es tan ligero que generalmente no se acumula en el suelo como la nieve normal. Un agujero de Virga, también conocido como nube perforada, es el siguiente en nuestra lista. Este gran hueco circular u ovalado a veces aparece en ciertas nubes. Estos tipos de nubes flotan altas en el cielo y a menudo están compuestas de diminutas gotas de agua que están más frías que la temperatura de congelación, pero aún no se han congelado. Estas gotas de agua especiales se llaman sobreenfriadas y necesitan una razón para congelarse, y los cristales de hielo les proporcionan esa razón. Cuando un avión vuela a través de la nube, puede llevar esos cristales de hielo hacia adentro. Una vez que los cristales de hielo están allí, las gotas de agua sobreenfriadas se congelan rápidamente, se agrandan y empiezan a caer de la nube. Esto crea un agujero en la nube y, a medida que más gotas cercanas se congelan, el agujero se agranda y se extiende hacia afuera. Cualquier tornado da miedo, pero un tornado de fuego lleva el horror al máximo. Estos fenómenos son torres giratorias de llamas y cenizas que se forman cuando hay calor extremo, vientos fuertes y terreno irregular. El intenso calor del fuego provoca que el aire caliente suba rápidamente. El aire más fresco de los lados se apura a reemplazarlo y crea vientos fuertes. Cuando los vientos de diferentes direcciones se encuentran, hacen que el fuego gire como un tornado. Esto se intensifica y puede incluso crear su propio clima. Absorbe llamas, ceniza, tierra y cualquier cosa que haya en su camino. Los vientos pueden alcanzar velocidades de más de 225 kilómetros por hora, y estos tornados de fuego pueden llegar a durar más de 20 minutos. Pisas la superficie de la luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna.
De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile, en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días.
En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1.200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. Hace alrededor de 2500 años, yo no existía en ese entonces, un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos.
y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo. Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6.000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque. Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2.500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será. Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares. El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7.000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado Estructura de Control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India. En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1.000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante.
También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos dos factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez. Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre dos ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron dos tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil. Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida. Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas juntos. Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil.
claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes de las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones, y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas.
Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. Tal vez pueda picar este pepino de mar. ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas.